El silencio en nuestra casa de la calle Los Olivos no era una simple ausencia de ruido, era una entidad física, algo que se podía tocar, que se asentaba en los rincones y se filtraba a través de las rendijas de las puertas cerradas. Durante años, me convertí en un experto en navegar ese vacío. Aprendí a caminar sobre las puntas de los pies, no porque temiera despertar a alguien, sino porque temía perturbar la fragilidad de un equilibrio que yo mismo había ayudado a construir. Mi nombre es Lucas, y durante casi una década mi identidad estuvo ligada a la supervivencia emocional dentro de un matrimonio que me consumía centímetro a centímetro. En los primeros años lo que yo llamaba amor era en realidad una mezcla de fascinación y una necesidad profunda de ser el ancla de alguien. Elena era como una tormenta eléctrica, brillante, intensa y caótica. Yo me enorgullecía de ser su calma, el puerto seguro donde ella podía aterrizar después de sus constantes crisis con amigos, familiares o trabajos. Me sentía necesario, creía que mi estabilidad era el pegamento que mantenía su mundo unido. Ella me decía que yo era el único que la entendía de verdad, y yo devoraba esas palabras como si fueran oxígeno, sin darme cuenta de que estaba entregando mi propio aire para que ella pudiera respirar. El caos inicial tenía un cierto encanto romántico, o al menos eso me decía a mí mismo. Sus cambios de humor eran pasión, sus exigencias eran necesidades emocionales profundas, y sus críticas constantes eran honestidad brutal. Me acostumbré a pedir perdón por cosas que no había hecho, simplemente para restaurar la paz. Si ella estaba de mal humor, yo buscaba la razón en mis propias acciones. Si ella se sentía sola, yo cancelaba mis planes para estar a su lado. Me convertí en un camaleón, cambiando mis colores para adaptarme al paisaje que ella decidiera pintar cada mañana. La primera grieta real, la que no pude ignorar aunque lo intenté con todas mis fuerzas, ocurrió durante una cena en casa de unos amigos. Allí estaba Sergio, un antiguo compañero de universidad de Elena que acababa de regresar a la ciudad. Durante toda la noche, la dinámica entre ellos fue evidente para todos, menos para mí, o eso quería creer. Había bromas privadas, toques innecesarios en el brazo y una mirada en los ojos de Elena que yo no había visto en mucho tiempo. Cuando regresamos a casa, intenté expresar mi incomodidad de la manera más suave posible. No fue un ataque, fue una confesión de vulnerabilidad. La reacción de Elena fue inmediata y devastadora. No hubo consuelo ni explicación, solo una risa gélida que me hizo sentir pequeño. Me dijo que mi inseguridad era patética y que estaba imaginando cosas que no existían. Sergio es un hermano para mí, Lucas. El hecho de que proyectes tus propios miedos en una amistad tan pura dice mucho de lo roto que estás por dentro, sentenció. Esa fue la primera vez que experimenté el gaslighting de forma sistemática. Ella no solo negó la realidad, sino que reescribió mis propios recuerdos de la noche hasta que empecé a dudar de lo que mis ojos habían visto. A partir de ese momento, el patrón se volvió previsible. Sergio aparecía en nuestras conversaciones con una frecuencia alarmante, pero si yo mencionaba cualquier incomodidad, Elena se lanzaba al ataque. Me decía que yo era controlador, que mi memoria me fallaba constantemente y que mi percepción de la realidad estaba distorsionada por mi supuesta ansiedad. Empecé a guardar silencio. Cada vez que sentía que algo no estaba bien, me mordía la lengua y me decía a mí mismo que yo era el problema. Me convertí en un observador pasivo de mi propia vida, viendo cómo mi esposa se alejaba emocionalmente mientras me culpaba de la distancia. La indiferencia fue el siguiente paso en la erosión de nuestra relación. Ya no había grandes discusiones,
porque para discutir se necesitan dos personas que se importen lo suficiente como para luchar. Elena dejó de preguntar por mi día. Si yo intentaba compartir un logro en el trabajo o una preocupación personal, ella apenas levantaba la vista de su teléfono. Sus respuestas eran monosílabos vacíos. Era como si yo fuera un mueble más en la sala, algo que estaba allí pero que no requería atención a menos que estorbara el paso. El peso de su desdén era más difícil de cargar que sus gritos. Recuerdo una tarde en la que regresé a casa con una fiebre alta y un agotamiento que me hacía temblar. Me acosté en el sofá, esperando un gesto mínimo de cuidado, una manta o un vaso de agua. Elena entró en la habitación, me miró con una mezcla de fastidio y aburrimiento, y me preguntó si iba a preparar la cena o si tendría que pedir algo para ella sola porque mi drama no le permitía concentrarse en su serie. En ese momento, algo dentro de mí se apagó. No fue un estallido de ira, sino una comprensión fría y lúcida de que estaba completamente solo en esa casa. El punto de inflexión definitivo ocurrió un martes cualquiera, en medio de una conversación trivial sobre las facturas del mes. Yo había intentado explicarle que debíamos recortar algunos gastos innecesarios y ella, como de costumbre, lo tomó como un ataque personal a su libertad. Me llamó mediocre. Me dijo que mi falta de ambición era la razón por la que nuestra vida era aburrida. Cuando intenté defenderme, ella se puso de pie, me miró con una indiferencia absoluta y soltó las palabras que cambiarían todo. Si tanto te molesta cómo soy, búscate a otra, alguien que soporte tu inseguridad constante porque yo ya me cansé de intentarlo. Esas palabras, que en otro momento me habrían destrozado, actuaron como una llave en una cerradura oxidada. Por primera vez en años, no sentí el impulso de rogarle que se quedara o de pedir disculpas por haberla molestado. Sentí una liberación súbita. Ella pensaba que yo tenía miedo de perderla, pero la realidad era que yo ya la había perdido hacía mucho tiempo, y lo que era más importante, me había perdido a mí mismo en el proceso. Esa noche, en lugar de intentar arreglar las cosas, me fui a dormir a la habitación de invitados sin decir una palabra. A partir de ahí, inicié un proceso de retirada silenciosa. Dejé de buscar su aprobación. Dejé de intentar adivinar su estado de ánimo para ajustar el mío. Empecé a redescubrir quién era Lucas fuera del contexto de ser el esposo de Elena. Volví al gimnasio, retomé la lectura de libros que ella consideraba aburridos y empecé a salir a caminar solo por las tardes. En esos paseos, el aire se sentía diferente. Empecé a notar el color de los árboles, el sonido de la ciudad y, sobre todo, la paz de no tener que dar explicaciones por existir. Fue durante este periodo de redescubrimiento que conocí a Sofía. No fue un romance de película ni una traición, sino una conexión humana genuina que sirvió como un espejo necesario. Sofía trabajaba en la biblioteca municipal donde yo pasaba mis sábados por la mañana. Un día, mientras devolvía unos libros de arquitectura, empezamos a hablar. Ella me escuchaba, realmente me escuchaba. Cuando yo hablaba, ella mantenía el contacto visual, hacía preguntas pertinentes y validaba mis opiniones. Fue un choque cultural volver a sentir que mis palabras tenían peso para otra persona. Sofía no sabía nada de mi situación matrimonial en ese entonces, pero su presencia me recordó que yo no estaba roto ni era imposible de amar, como Elena me había hecho creer. La amistad con Sofía me dio la fuerza necesaria para ver mi realidad con una objetividad cruda. Me di cuenta de que había estado viviendo en una celda cuyas llaves siempre habían estado en mi bolsillo.
La locura e inseguridad de las que Elena me acusaba no eran más que reacciones naturales al maltrato psicológico y a la anulación de mi personalidad. La confrontación final no ocurrió en un comedor elegante ni en medio de un llanto desgarrador. Sucedió en el garaje, un espacio que siempre había sido mi refugio personal. Yo estaba organizando unas cajas, separando mis herramientas y algunos objetos personales que quería conservar. Elena entró, probablemente para pedirme que hiciera alguna tarea por ella, y se detuvo al ver el desorden organizado. ¿Qué estás haciendo, Lucas? ¿Ahora vas a jugar a que te vas de casa para que te ruegue?, preguntó con esa sonrisa burlona que solía desarmarme. Me puse de pie, me limpié las manos en el pantalón y la miré directamente a los ojos. No sentía odio, solo una profunda fatiga. No estoy jugando, Elena. Ya me busqué a otra, dije usando sus propias palabras. Ella palideció por un segundo, pensando que le estaba confesando una infidelidad. Pero antes de que pudiera empezar su discurso de indignación, continué. Me busqué a mí mismo, y resulta que me caigo mucho mejor que tú. El silencio que siguió fue el más puro que había escuchado en años. No había gaslighting que pudiera borrar la determinación en mi voz. Ella intentó su táctica habitual. Empezó a gritar que yo era un cobarde, que la estaba abandonando en su peor momento, que nunca encontraría a nadie que me aguantara como ella lo hizo. Pero sus palabras ya no tenían tracción. Eran como balas rebotando en un escudo blindado. La vi por lo que era en realidad, una mujer profundamente insegura que necesitaba destruir a los demás para sentirse poderosa. Ya no me inspiraba lástima ni miedo, solo una indiferencia que igualaba a la que ella me había mostrado durante años. Cargar el coche con mis pertenencias fue un acto litúrgico. Cada caja que ponía en el maletero era un pedazo de mi alma que recuperaba. La casa de la calle Los Olivos, que alguna vez soñé como nuestro hogar definitivo, se veía ahora como un cascarón vacío y sombrío. Mientras cerraba la puerta del garaje por última vez, recordé todas las veces que me senté allí a llorar en silencio, preguntándome qué había hecho mal. Me despedí de ese hombre triste y derrotado. Ya no vivía allí. El viaje hacia Sevilla, donde había decidido empezar de nuevo, duró varias horas, pero para mí fue un tránsito hacia la libertad. Cada kilómetro que me alejaba de nuestra antigua vida me hacía sentir más ligero. Había alquilado un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar con techos altos y grandes ventanas por donde entraba la luz del sur. No tenía muchos muebles, pero tenía algo que no había tenido en una década: autonomía. Mis primeras semanas en Sevilla fueron de una sobriedad extraña. A veces me encontraba esperando un grito o una crítica cuando cometía un error pequeño, como derramar un poco de café o llegar tarde a una cita. Me tomaba unos segundos recordar que ya no había nadie allí para juzgarme. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Salía a cenar solo, iba al cine y caminaba por las orillas del Guadalquivir al atardecer. La soledad no se sentía como un vacío, sino como un lienzo en blanco. Mucha gente cree que el cierre de una relación llega con una gran conversación final, un perdón mutuo o un momento de claridad compartida. Pero la realidad es que el cierre es algo que uno se da a sí mismo. Elena nunca admitió su comportamiento, nunca pidió perdón por el gaslighting y probablemente sigue contándole a quien quiera escuchar que yo fui el villano de su historia. Y eso está bien. Mi verdad no depende de su validación. Mi valor no está sujeto a su juicio. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo los años perdidos como un desperdicio total.
Los veo como una lección costosa pero necesaria sobre los límites del sacrificio personal. Aprendí que el amor que requiere que te anules no es amor, es una forma de esclavitud voluntaria. Aprendí que el silencio puede ser una prisión, pero también puede ser el espacio donde uno finalmente escucha su propia voz interior. A veces, cuando paso por delante de una casa que se parece a la de la calle Los Olivos, siento un pequeño escalofrío, pero luego respiro hondo, siento el sol de Sevilla en mi rostro y sigo caminando. La vida es demasiado corta para vivirla intentando calmar tormentas ajenas mientras uno se ahoga por dentro. He reclamado mi derecho a estar en paz, a ser respetado y, sobre todo, a ser el dueño de mi propia realidad. Y ese es un viaje del que nunca me arrepentiré. El proceso de sanación no ha sido lineal. Ha habido días de duda y noches en las que la vieja costumbre de la culpa intentaba asomar la cabeza. Pero ahora tengo herramientas que antes no conocía. Tengo la capacidad de decir no, sin sentir que estoy cometiendo un crimen. Tengo la fortaleza para alejarme de cualquier persona que intente hacerme dudar de lo que mis ojos ven y mi corazón siente. El precio de mi libertad fue alto, pero el valor de mi dignidad es incalculable. En este nuevo capítulo no busco a alguien que me complete, porque he descubierto que ya estoy completo. Si alguna vez decido compartir mi vida con otra persona de nuevo, será desde la libertad y no desde la necesidad. Será con alguien que entienda que el amor se construye sobre la base de la verdad y el respeto mutuo, no sobre la manipulación y el silencio. Mientras tanto, disfruto del sonido de mis propios pasos, de la claridad de mis pensamientos y de la inmensa fortuna de haber vuelto a casa, esta vez, a mi propia piel. La vida en Sevilla me ha dado una perspectiva que nunca hubiera obtenido en el encierro emocional de mi matrimonio. Aquí, entre calles estrechas y plazas llenas de vida, he aprendido que el respeto propio es el combustible de cualquier existencia plena. La indiferencia de Elena ya no me alcanza, sus mentiras ya no tienen eco. Soy Lucas, un hombre que se atrevió a dejar atrás una vida de sombras para caminar bajo su propia luz. Y en ese acto de valentía encontré finalmente la paz que tanto busqué en los ojos de alguien que nunca quiso dármela.